Bienvenidos a Steward Precálculo 2017, séptima edición. Fíjense que aquí dice repaso. Evidentemente aquí usted va a encontrar un repaso sobre máximos y mínimos, por ejemplo, para el problema número 7 y 8, cajas o paralelepípedos, el número 9 que es de un cilindro, la ventana para la cual debe entrar la mayor cantidad de luz, o este alambre del cual se debe construir un cuadrado y un triángulo equilátero, o este pino que proyecta una sombra, o un avión volando que mira dos carros, o la cometa, o el número 22 que hay que calcular un ángulo, rampa y un avión, o el del lago que se debe calcular la distancia desde un punto hasta el otro, la torre de Pisa con su inclinación, una antena de radio, la distancia entre dos carros que van en diferentes direcciones, estos dos son muy parecidos, o el de la aviadora. Fíjense que aquí hay aplicaciones del teorema del seno, del coseno y la definición de seno y coseno. Pongámonos en contexto. Llamemos X el recorte que vamos a hacer en los cuatro extremos, como se ve acá. Es decir, que este lado de la caja va a ser 21 menos 2x, porque x acá y x acá son 2x. Y aquí lo mismo, aquí será 16 menos 2x. Esto se dobla y se forma en la respectiva caja que nos están pidiendo. Dice que en la primera parte que nos preguntan, determinar la función en términos de x, o sea, el volumen en términos de x. Nosotros sabemos que el volumen de una paralelepípedo es largo por alto y por ancho. Entonces, el largo, 21 menos 2x. El alto es x porque al doblar y el ancho, 16 menos 2x. Hago estas operaciones acá y encuentro que, o sea, esta es la función que me están pidiendo. En la parte A me dicen que calcular el lado del cuadrado, o sea, calcular x. Entonces, simplemente yo primero derivo. La derivada de 4x3 es 12x2. La derivada de 74x2 es 148x y la derivada de 336x es 336. Para trabajar con números más pequeños, entonces yo divido esta expresión por 4 y me queda esto. Igualo a 0, es el siguiente paso que se debe hacer. Y me queda una ecuación de segundo grado para resolver. Se puede resolver aplicando la fórmula del estudiante o simplemente multiplicando por 3 todas las variables que están acá. Aquí me queda 3x al cuadrado, 37 por 3x y 84 por 3 que me da 252. Como multipliqué por 3, también divido por 3. Busco dos números que multiplicados me den 252 y que sumados me den menos 37. Primer signo negativo y segundo signo menos por más también es negativo. Entonces esos dos números son menos 9 y menos 28. Me da menos 37 acá. Y el producto de los dos da 252. Aquí como multipliqué por 3 arriba, entonces también divido por 3 abajo. Y este 3 lo utilizo para simplificar acá. Me queda x menos 3 multiplicado por 3x menos 28. Lo cual significa que el valor de la x aquí es para un caso 3 y para el otro caso 28 tercios. Este no es posible porque se me pasa. El valor se me pasa. Entonces el verdadero resultado es x igual 3, el que le coloqué sí. Y en esta manera ya hemos resuelto la parte A. La parte B me dice que calcule el volumen máximo. Entonces como yo sé que x es 3, simplemente reemplazo aquí. Aquí me queda esta x por 3, esta x por 3, esta x por 3. Y finalmente eso me da 450 unidades cúbicas. Suscríbase al canal, por favor. Entonces nos dice que el frente debe ser el triple del fondo, o sea que si uno es x, el otro es 3x. Obviamente la altura es y. No sabemos que el volumen es largo por alto por ancho para un paralelepípedo. Entonces aquí me queda 3x por x y por y. Eso me da 3x 2y y respondo así la primera pregunta, que es determinar la función que modela. 3x 2y igual a b. Ahora, me dicen que el volumen debe ser 288 centímetros cúbicos. Entonces yo aprovecho ese volumen para despejar y. Aquí simplifico y me queda que y es igual a 96 sobre x2.
La parte B me dice que determine las dimensiones que minimizan el material, o sea, en realidad el área del material para construir. 2 veces el área verde, más 2 veces el área rosada, una adelante y una atrás, más 2 veces el área azul, una encima y la otra debajo. Entonces, el área verde será X por Y, pero son 2 veces. Más 2 veces la rosada, que es 3X por Y, pero son 2 veces, que es esta. Y más 2 veces 3X por X, que es la de abajo. Haciendo todas esas operaciones, encuentro finalmente que el área es igual a 768 sobre X más 6X2. Derivar. Entonces, A' es igual, perdón, la derivada de 768 sobre X, aplico esta fórmula. La derivada de X a la N es NX a la N menos 1. 1 sobre X es X a la menos 1, o sea que N es menos 1. Entonces me queda menos 1, X a la menos 1 menos 1, o sea me quedaría menos 1, X a la menos 2, pero eso es igual a menos 1 sobre X2. Entonces aquí tengo la derivada de 1 sobre X, que es menos 1 sobre X2, recordando que va acompañada por el 768, entonces me queda de esta manera, más 2, y la derivada de 6X2, que es 12X. Siguiente paso es igualar a 0, entonces tengo que igualar esto a 0, como se ve acá. Hago como un denominador, despejo X3 y me queda que X es igual a la raíz cúbica de 64. Pero la raíz cúbica de 64 significa que X es igual a 4. Como la otra es 3X, otra 12, y como la otra es 96 sobre 16, reemplazando aquí el valor de Y. 96 sobre 4 al cuadrado me da 6. Entonces la respuesta es, las dimensiones son 4, 6 y 12 unidades. Lea aquí. Primero que todo, recordemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado y por altura. Pi por, el radio aquí vale x, o sea, sería pi por x al cuadrado, y la altura es y. Entonces yo necesito calcular ese volumen, pero me dan el área. A partir del área yo puedo entonces encontrar la altura y, sabiendo que el área total es 150 pi centímetros. Entonces procedamos. El área total es la suma de las dos tapas, una tapa, la otra tapa, más el rectángulo de altura y longitud 2πx, que es el perímetro de las tapas. Entonces, sustituyendo me queda el área de la primera tapa es pi por x al cuadrado, la segunda lo mismo, y la tercera es 2pi por x y por y, que es el área de un rectángulo. Hago todas las operaciones correspondientes acá para encontrar y en términos de x. Entonces y me queda 75 menos x2 sobre x. Ahora sí puedo entonces yo responder a la primera pregunta, que es determinar la función que modela el volumen del cilindro. Procedamos. Es decir, volumen igual a pi por radio al cuadrado y por h, que en este caso h es y. Hago las operaciones y encuentro que el volumen es 75 pi x menos pi por x al cubo. Entonces, esta es el volumen del cilindro en función de x. Ahí está la modelación, la parte A. Para la parte B, entonces yo derivo, esta fórmula la derivo con respecto a x y me queda 75 pi menos 3x2 pi o 3pi x2. Esta derivada, el siguiente paso es para encontrar los máximos y mínimos, igualarla a 0. La igualo a 0, hago la respectiva operación matemática ahí y encuentro que x vale o 5 o menos 5. Menos 5 no, porque una distancia nunca puede ser negativa. Entonces x es igual a 5. Con ese valor de x, entonces yo calculo y acá. Aquí me queda 75 menos 25 sobre 5. O sea que y es igual a 10. Por tanto, las dimensiones que estoy buscando son para el radio 5 y para la altura 10. Suscríbete, por favor. Utilizo el perímetro de la ventana para calcular el área. El perímetro de la ventana es entonces, la base la llamé 2x, y acá y acá más 2y, y más la longitud de esta media circunferencia, que sería 2pi por x sobre 2, porque es media nomás.
Este 2 con este 2 se va y me queda que el perímetro es igual a este. Pero me dice que eso es 5, entonces eso es igual a 5. Y de ahí yo despejo y. Entonces y me queda 5 menos x, factor de 2 más pi sobre 2. Entonces ahora sí calculo el área. El área será igual. El área de este rectángulo que es 2x por y. 2x por y. Más el área de esta media circunferencia que es pi por radio al cuadrado, pero como es medio nomás, entonces sobre 2. Reemplazo la y como se ve acá. Hago todo el trabajo algebraico hasta encontrar el área definitiva, que es esta. Puro trabajo algebraico sencillo, siempre sobre 2. Ahora yo derivo esta área para responder a la segunda pregunta, para poder hallar las dimensiones de la ventana. Entonces la derivada de 10x es 10. Aquí la derivada de x2 es 2x y esto es una constante. Simplemente se escribe ahí sobre 2. Igual o a 0, entonces este 2 pasa a multiplicarse por 0, se desaparece. Me queda igual a esta parte. De aquí yo despejo entonces la x. Me queda que la x es igual a 10 sobre 2 multiplicado por 4 más pi. Hago esas operaciones y me da que la x vale 0,7 unidades. O sea que yo tengo el radio acá, 0,7 unidades. Con el radio entonces yo vengo a calcular la altura utilizando esta y. Como x vale 0,7, entonces hago todas las operaciones y me da que la altura y es 0,7 unidades también. La base pues es 2x, o sea 2 por 0,7, 1,4. Aquí está la prueba, porque el perímetro me da 5, entonces yo simplemente sustituyo y evidentemente me da 5. No se le olvide hacer esto. Entonces del trozo de alambre de 100 centímetros cortamos un pedazo para hacer un cuadrado, el cual le vamos a decir que tiene el lado X, este cuadrado rojo. Y un triángulo equilátero, o sea que tiene los tres lados iguales, y cada lado de ellos lo vamos a llamar Y. Nos dicen que el largo del alambre, o sea el perímetro, es 100. Entonces 100 debe ser igual a 4x, esto es 4x, 1, 2, 3 y 4, más 3y, 1, 2 y 3 más 3y. O sea que si yo quiero saber cuánto vale y en función de x, me queda y igual a 100 menos 4x sobre 3. Entonces voy a calcular la altura de este triángulo blanco, lo traslado para acá y le aplico Pitágoras a este triángulo negro. Esta es la hipotenusa, y al cuadrado. Este es un cateto, la altura, h al cuadrado, más el otro cateto que es la mitad del lado, porque cae exactamente sobre el punto medio, y sobre 2 al cuadrado. Ahí está Pitágoras. Pero yo lo que necesito es la altura, o sea, h, entonces hago todo el trabajo correspondiente para encontrar que h es igual a y raíz de 3 sobre 2. Para responder la parte A del ejercicio procedemos de la siguiente manera. El área en función de x. Entonces el área total es igual al área del cuadrado más el área del triángulo. El área del cuadrado es lado por lado, o sea, x al cuadrado. Y el área del triángulo es base, que es y, por altura, que ya la calculé acá, y raíz de 3 sobre 2, sobre 2, o sea, sobre otro 2 acá. Eso me queda entonces y por y, me queda y al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Reemplazo la y por el valor que yo tenía acá, como se ve, y esta ya puede ser una respuesta para la primera parte. O esta, desarrollando este cuadrado, teniendo en cuenta que este 3 sale aquí como 9 y 9 por 4, 36, o sea que es este 36. Queda dividiendo a toda esta parte. El siguiente paso es entonces para empezar a responder a la parte B del ejercicio, entonces yo debo derivar. Entonces derivo toda esta expresión. La derivada de x2 es 2x, la derivada de 10.000 es 0, la derivada de menos 800x es menos 800 y la derivada de 16x2 es 32x multiplicado por raíz de 3 sobre 36 para esta parte. Puedo darle una presentación un poco más interesante tomando este 36 como
como un denominador, y entonces me queda 36 multiplicado por 2x, me da este 72x. Y aquí ya entonces me queda el 36 como denominador para todo. Se trata de despejar x, entonces yo simplemente factorizo esta x con esta x y me queda como se ve acá, y menos 800 raíz de 3, porque el raíz de 3 lo he multiplicado ya por estos términos. Despejo la x y me queda igual a este valor que me da 10,874113 centímetros. Aquí son centímetros. Entonces el valor de y va a ser 100 menos 4 por ese valor que me dio ahí sobre 3, y eso me da 18,68 centímetros. Yo compruebo fácilmente que el perímetro evidentemente es igual a 100 haciendo estas operaciones. Entonces este es el árbol. La sombra que proyecta es de 35 metros de largo. Se supone que aquí esté el ojo del observador y esté la línea de mira. El ángulo de elevación se forma entre la horizontal y la línea de mira, o sea, el ángulo de elevación es de 27,7 grados. Obviamente que este es igual, porque son paralelas, alternos e internos entre paralelas, entonces también sería igual a este. Entonces yo me acuerdo de la mnemotecnia para triángulos rectángulos: lo h, la h, lola, lalo, hla y hlo, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces yo voy a mirar aquí qué es lo que conozco. Conozco el lado adyacente que vale 35. Conozco el ángulo de elevación que es este. Y me están preguntando la altura h, o sea, me están preguntando el lado opuesto. Entonces yo veo que ahí está lola, lado opuesto sobre el lado adyacente. Lado opuesto a h sobre el lado adyacente 35. Entonces tangente de 27,7 grados, h sobre 35. Lo demás ya es mirar en la calculadora y me da que h es igual a 18,37 metros. Esa es la altura del árbol. Entonces aquí el piloto mira en este sentido y ve este carro con este ángulo de 52 grados, que sería el ángulo de elevación. Y si mira en este sentido, entonces ve este carro con un ángulo de 35 grados, que sería el ángulo de elevación. Las dos paralelas que están acá. Entonces quieren decir que este ángulo es congruente con este por ser alternos e internos entre paralelas, igualmente estos dos. Entonces se me forman dos triángulos, en los cuales yo puedo calcular la tangente, que es simplemente la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la tangente de 35 grados, por ejemplo, es h sobre bc. Yo necesito calcular bc, entonces, y h yo sé que es, tiene un valor de 5150. Entonces simplemente despejo, busco la calculadora y me da la distancia de B a C. Hago igual con la distancia de A a B y después la sumo. Tenemos que la línea de mira, que es esta, con el suelo, que es forma un ángulo de 50 grados, o sea, ese sería el ángulo de elevación. La cuerda mide 450 pies. Conozco este ángulo y sé que para calcular el lado opuesto o la altura correspondiente a la que está la cometa, aquí se me forma entonces un ángulo de 90 grados. O sea que este es un triángulo rectángulo para el cual yo puedo aplicar esta mnemotecnia. Lo h, la h, lola, lalo, hla y hlo, seno, coseno, tangente, en este sentido cotangente, secante y cosecante. Aquí me están dando la hipotenusa h y el ángulo de 50 grados. Y me están preguntando el lado opuesto, o sea que yo lo que encuentro es que aquí lo puedo usar, lo h, el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces, seno de 50 grados, lado opuesto sobre hipotenusa. O sea, que el lado opuesto, que lo que estoy buscando es h por seno de 50 grados. Hago la operación en la calculadora y me da que la altura que estoy buscando es de 344,71 pies. Me preguntan este ángulo porque es el que forma la mirada del observador, suponiendo que el observador está acá, el ojo del observador forma la horizontal con la línea de mira, o sea que este ángulo alfa, que es igual por este, porque son alternos internos entre paralelas. Entonces yo conozco
el lado opuesto, en este triángulo que es un triángulo rectángulo, conozco a este ángulo alfa el lado opuesto que es 5, el lado adyacente que es la sombra 4 y me preguntan el ángulo alfa. Yo aplico la definición de tangente de alfa, lado opuesto sobre el lado adyacente, me da 1,25. Para encontrar yo el valor de alfa, entonces aplico el arco tangente de 1,25 en la calculadora, shift tangente de 1,25 y eso me da 51,34 grados, que es el ángulo de elevación. Entonces para este problema conozco la longitud de la rampa, que es 24 pies, que es la hipotenusa. El lado opuesto, que es 5, este es un triángulo rectángulo, entonces puedo aplicar la definición de seno, que es lado opuesto sobre hipotenusa. Hago la operación y alfa es igual el ángulo cuyo seno vale este resultado. Aplico shift, seno y ese valor y me da que es 12,0 grados. Es alfa lo que estamos buscando. Aquí está la terraza del edificio. El avión pasa 60 metros por encima de esa terraza. El edificio tiene 40. O sea que este lado del triángulo que se nos va a formar tiene 100 metros. El ángulo con que él ve acá es este ángulo alfa, porque se supone que está mirando en este sentido. Entonces, este ángulo sería el ángulo de elevación, que se corresponde con este por ser alternos internos entre paralelas. Obviamente que aquí se nos forma un ángulo recto, o sea que el triángulo que se forma ahí es un triángulo rectángulo. Me están preguntando la distancia desde B hasta A, o sea D. Entonces, ¿qué es lo que me dan en realidad? La hipotenusa del triángulo, que vale 200, el lado opuesto, que vale 100, y preguntan alfa y la distancia o el lado adyacente. O sea, simplemente se aplica la definición para calcular alfa, se aplica la definición de seno y me da un medio, lado opuesto sobre hipotenusa. El arco cuyo seno vale un medio es un arco de 30 grados. Recordamos que esto se escribe en la calculadora shift, seno, un medio y me da 30 grados. O sea que descendió con un ángulo de 30 grados. Ahora calculamos D o el lado adyacente. El coseno de 30 grados es lado adyacente sobre hipotenusa. De ahí despejo la D o simplemente el lado adyacente y me da 100 raíz de 3 sobre 2, que es la distancia del edificio en metros desde el punto B hasta el punto A. Entonces, por informaciones del topógrafo, yo conozco A, que es 527, B, que es 312, y alfa, que es este ángulo, que vale 48,6 grados. Y me piden C, o sea, la distancia entre A y B. Aplico entonces el teorema de los senos dos veces. La primera vez con A y seno de alfa, que los conozco ambos. Como B es a seno de beta, entonces conozco B, pero no conozco seno de beta. Entonces aquí voy a calcular beta simplemente despejando. Y finalmente que me da que seno de beta es esto. En la calculadora aplico shift seno de ese valor y me da que beta vale 26,36 grados. Para poder aplicar el teorema del seno, entonces calculo también gamma. Yo sé que la suma de los tres ángulos es 180 grados, entonces a 180 grados le resto los dos que conozco y me da que gamma es 105,04 grados. Y vuelvo a aplicar el teorema de los senos para poder calcular C, que es lo que me están pidiendo. Entonces este seno de gamma pasa a multiplicar a B y este se queda quieto, como se ve acá. Hago las sustituciones respectivas y en la calculadora encuentro que C vale 678,49 pies, que es la distancia de AB, que es la que me estaban pidiendo. Entonces, para encontrar la longitud de la torre de Pisa, que es AB, que va a llamar C en un problema, voy a determinar los ángulos de este triángulo rojo, que lo he formado según la información que me dan ahí. Entonces yo empiezo calculando el ángulo alfa, que es este. Yo sé que este ángulo que se forma acá es un ángulo recto, pero la torre de Pisa está inclinada a 5,6 grados, o sea que para este ángulo la medida será 90, que sería el ángulo recto, menos 5,6, y ese sería el ángulo alfa, o sea 84,4 grados. El ángulo gamma me lo dan, que es 29,2 grados, y es el ángulo de elevación correspondiente, que es este.
y me piden encontrar la longitud, o sea, esta distancia, como se dijo antes. Entonces yo voy a ubicar cuánto me vale el ángulo beta. Yo sé que la suma de los tres ángulos de este triángulo A, B, C es 180 grados. Entonces a 180 grados le voy a restar los dos que conozco y me da que el ángulo beta, que es este, vale 66,4 grados. Entonces ahora sí puedo aplicar el teorema de los senos, es decir, esta parte. Entonces, B, que es 105, es a seno de beta, seno de 66,4. Como C, que no lo conozco, es a seno de gamma, seno de 29,2. Despejo de aquí esta C, hago las operaciones en la calculadora y encuentro que C es 55,9, que es entonces la longitud de la torre de Pisa, es decir, la longitud pedida. Si miramos la figura encontramos que aquí se nos forman dos triángulos rectángulos. Aquí tiene 90 grados y aquí tiene 90 grados. Podemos trabajar con los dos triángulos, por ejemplo en este, aplicando la definición de, como este es el cateto, el lado adyacente a este ángulo de 65 grados, entonces yo puedo aplicar la definición de coseno. Entonces coseno de 65 grados es el adyacente AB sobre la hipotenusa 165. Ahí despejo yo AB y me da que AB es 69,73 pies. También yo necesito entonces BC, pero en este mismo triángulo de este lado yo puedo calcular la altura, también aplicando la definición de seno, porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que la altura finalmente me da 165 por seno de 65 grados y eso me da 149,54 pies. Entonces tengo la altura y tengo la hipotenusa. Esta altura es un cateto y la hipotenusa. Puedo calcular BC aplicando Pitágoras. Me dice que la hipotenusa al cuadrado, 180 al cuadrado, es igual a h al cuadrado más BC al cuadrado. Y ahí despejo yo BC. Simplemente haciendo las sustituciones encuentro que BC es igual a 100,18 pies. Pero AC es igual a AB más BC. Entonces simplemente lo sumo y encuentro que la distancia entre A y C es 169,91 pies. Calculemos el tiempo de recorrido. Si salió a las 2 de la mañana y a las 2:30 de la tarde han transcurrido 12 horas, 30 minutos o simplemente 12 horas y media. 12,5 horas es el tiempo. Como la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, entonces para el primero acá 50 por 12,5, eso me da 625 millas la distancia. Y para el otro es velocidad por tiempo, 30 por 12,5 me da 375 millas. Eso es lo que han recorrido con este ángulo de 65 grados. Debo calcular esta distancia. ¿A qué distancia están los dos? Este es un problema típico del teorema del coseno, en donde, ¿qué se necesita para poder aplicar el teorema del coseno? Un lado, el otro lado y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces lo aplicamos de esta manera. D al cuadrado igual a D1 al cuadrado más D2 al cuadrado menos 2 D1 por D2 y por el coseno de 65 grados. Hacemos las respectivas sustituciones y todas las operaciones que hay ahí y me da que la distancia entre los dos es de 577,18 millas, esta distancia. Entonces nos ubicamos. Aquí está el norte, obviamente aquí está el sur, aquí está el este al lado derecho y el oeste al lado izquierdo. Entonces leemos el problema. Viaja por una carretera dirigiéndose al este, o sea, si parte del punto A y se viene hacia acá, hacia el este. Este es el este. Luego, durante 30 minutos, toma otro camino dirigiéndose al noreste, o sea, si este es el norte y este es el este, entonces el noreste es exactamente en esta dirección, de B hacia C. Observe que yo coloqué aquí 45 grados, noreste, 45 grados. Y el ángulo beta entonces será 180 menos 45, o sea, 135 grados. Aplicamos la definición de distancia
que es igual a velocidad por tiempo cuando la velocidad es constante. Entonces, en el primer caso, la distancia desde A hasta B, aunque se llama, vamos a llamarla C, velocidad que es 40 millas por hora, por el tiempo que es 1 hora, o sea, por 1 hora. Se va la hora con la hora y me queda 40 millas. La distancia de B a C también es velocidad por tiempo, 40 millas por, dice que son 30 minutos, o sea, 0,5 horas. Entonces me da 20 millas. Entonces localizo los valores aquí, 40 millas y aquí 20 millas. El ángulo de 45 grados. Y veo que me están preguntando es la distancia que debe haber entre A y C, o sea, me están preguntando B. Entonces el teorema del coseno me dice que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C y por el ángulo que están formando, o sea, que el ángulo coseno de beta. Entonces yo simplemente sustituyo todos los valores. Aquí fíjese que el coseno de 135 grados me da negativo. Y entonces finalmente encuentro que la distancia de A a C, que yo llamé B, es 29,475 millas. Entonces la aviadora parte del punto A y viene así, a 625 millas por hora durante hora y media, o sea, 1,5. Como distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces yo multiplico esas dos y me da que ese vale 937,5 millas. Ese es el primer dato que me dan. El segundo dato es 625 por 2 horas, o sea, desde B hasta C, desviándose aquí 10 grados. O sea que eso me da 1250 millas. El otro dato que me dan implícito es que este es un ángulo llano y aquí se desvió 10 grados, o sea que este ángulo que se llama beta va a valer 180 menos 10, 170 grados. Esas son las tres cosas que me dan. El teorema del coseno, como se sabe, entonces yo tengo aquí que B al cuadrado, o sea, la distancia que me piden desde A hasta C, que ya voy a llamar B, es igual a A al cuadrado, esta distancia, más C al cuadrado, esta distancia, menos 2AC por el coseno de este ángulo beta. Hago todas las sustituciones como se ve acá, teniendo en cuenta que el coseno de 170 grados es negativo, o sea que aquí esto se me va a convertir en más como se ve acá. Hago todas las operaciones y al final me da que B al cuadrado es igual a esto. Extraigo raíz y encuentro que B vale 2179,34 millas, lo cual significa que desde A hasta C hay esa distancia, o sea que la aviadora está a esa distancia de su posición inicial. No se le olvide suscribirse al canal, querido compañero. Para inquietudes matemáticas, aquí está mi correo y mi WhatsApp. Sería bueno que se me afiliaran al canal.